Mis hermanos queridos, muy buenas noches. Estamos hoy aquí haciendo una nueva emisión del grupo de estudios espíritas Puntos de Luz. Pues bien, como ustedes pueden apreciar, en la noche de hoy me encuentro en vivo y en directo con Juan Camilo. Tengo el placer de tenerlo aquí en la sede Puntos de Luz, precisamente aprovechando una visita que él tiene aquí a la ciudad de Bogotá. Y entonces dijimos, pues bueno, qué mejor que hacerlo juntos y hacerlo aquí en comunicación. Muy bueno. Muy bien. ¿Qué tema nos tienes para hoy, Juan Camilo? Hoy vamos a continuar, un poquito más duro. Vamos a continuar hablando acerca de este interesante conjunto tema que venimos hablando del perispíritu y situaciones que se presentan relacionadas. Y vamos a hablar de la vestimenta de los espíritus. Vamos a hablar hoy. Bueno, muy bien. Entonces, es un tema bien interesante. Será sencillo decir, pero ¿qué tanto nos interesa y por qué va a ser motivo de estudio hablar de cómo se visten los espíritus? Pues detrás de todos los temas técnicos que tú y Jorge Darío han venido hablando estas 3 semanas, vienen otros fundamentos muy técnicos que ayudan a corroborar lo que hemos estudiado, como en un mundo espiritual donde no hay fábricas de confección, donde no hay estos procesos, los espíritus pueden tener ropa. Bueno, son preguntas que no se hacen. Vamos a mirar entonces cómo es eso. Pero como siempre, queremos recordar que en todas estas sesiones debemos buscar la mejor compañía. Y para eso, pues es grato que iniciemos siempre nuestra sesión con una oración. Entonces, por favor, Juan Camilo, hagamos nuestra oración de la noche de hoy. Entonces, cerremos todos nuestros ojos, respiremos profundo, aquietemos nuestro pensamiento por un momento, dejemos de un lado el día que transcurrió, la incertidumbre del día que llega, para darle espacio a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, a la conexión con nuestro Padre Celestial, que nos cuida y que siempre está a nuestro lado. Recibamos también en este momento en nuestro corazón al Maestro Jesús, nuestro guía y modelo. Y elevemos nuestro pensamiento para pedirle al mundo espiritual que nos permita tener la sintonía con el tema que vamos a estudiar en conjunto en la noche de hoy, y que la enseñanza que recibamos no solamente quede en nuestras mentes, sino que trascienda nuestros corazones, para que podamos aplicar en todo momento los conceptos, la moral y la filosofía que nos trae nuestra amada doctrina espírita. Padre Santo, te agradecemos por esta nueva oportunidad de estudio, por esta nueva oportunidad de reunirnos y estar juntos en la noche de hoy. Que así sea, Señor. Que así sea. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces, sin darle más vuelta al asunto, el proceso de la noche de hoy, vamos a, si tú introduces el tema, pues yo mientras tanto trato de compartir la pantalla. ¿Vale? Perfecto. Perfecto, pues hermanas y hermanos, muy buenas noches. Como les estábamos hablando, vamos a estudiar hoy acerca de cómo es que un espíritu en un mundo espiritual donde no existen los mismos elementos o no están configurados de igual forma que en el planeta Tierra, que en nuestra casa mientras estamos encarnados en este caso, cómo un espíritu puede presentar ropas, cómo pueden ver que no solamente tienen joyas, accesorios, bastones, se nos presentan de diferentes formas. Muchos de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida la oportunidad de encontrarnos con un ser querido que ya es encarnado y él se presenta ante nosotros con vestimentas. Entonces vamos a analizar desde la óptica espírita cómo se presenta esta situación. Y en la noche de hoy pues vamos a darnos cuenta cómo las sesiones de estudio, compartir ahí, cómo las sesiones de estudio precedentes nos ayudan a empatar este tema. Sí. ¿Listo? Entonces, pero aquí no está transmitiendo. Espérate, sí. Vamos a
Un segundo, por favor. Ahí está, perfecto. ¿Listo? Aquí abajo en el proyector. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a seguir adelante con la presentación. Entonces, hay dos objetivos específicos que queremos despejar en esta noche. Número uno, como se los decía, aclarar cómo los espíritus crean sus vestimentas. También aclarar por qué la vestimenta de los espíritus, dependiendo de su grado de superioridad moral o intelectual, difiere de que están en una condición de inferioridad o sea moral o sea intelectual. Entonces vamos a ir aclarando el tema. Sin embargo, quiero hacer lo siguiente. Nosotros ya estamos muy cerca de terminar el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Estamos muy cerca de terminarlo. Y vamos a hacer un recorderis de los fundamentos de la doctrina y de los temas que hemos venido hablando. Esto también lo hacemos muy enfocado a la persona que por primera vez esté visitándonos hoy en nuestra página, en nuestra transmisión de Puntos de Luz, y que dé una claridad acerca de qué es y cuáles son los fundamentos de la misma. Entonces, el primer tema que vamos a revisar es recordar que la doctrina espírita, comenzó o fue dada al público, dada a conocer al público el 18 de abril de 1857. El maestro Hipólito de Nizar-Ribail, seudónimo de Allan Kardec, y publica el libro de los espíritus. Con esto, el nacimiento de la doctrina. Y vale la pena aclarar que publica. Él fue un codificador. Él no descubrió, ni inventó, ni fundó la doctrina espírita. Un trabajo que realizó durante varios años con un equipo de medios y sobre todo con la guía y el acompañamiento del espíritu de verdad. Entonces, podemos dejarla acá. Eso. No, en este, para que se vea grande. Perfecto. Lo que pasa es que cuando pasa ahí eso, sale. no creo que transmita Entonces, podemos dejarlo como estaba. Devolvamos que está adelante la diapositiva, por favor. ¿Adelante? Hacia atrás, perdón. Sigamos, bajemos ahora sí, empecemos a bajar, bajemos. El siguiente toca que lo saques del pequeño, entonces vamos revisando acá. ¿Lo saco de aquí? Déjalo en pantalla pequeña, exacto. Sí. Entonces, el siguiente concepto que vamos a hablar es que el espiritismo es una ciencia que trata del origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. Básicamente, si alguien nos quisiera decir qué es el espiritismo y cuál es el objetivo, qué hace, podemos decir exactamente esto. Es una ciencia. Hay que aclarar a los hermanos que están más recientes en la doctrina que esta ciencia se denomina ciencia porque tiene el mismo procedimiento que se lleva para poder establecer un modelo científico. Sin embargo, no es equiparable a una ciencia exacta como la matemática, la biología o la física, porque en este caso nosotros no estamos hablando de repetición de experimentos que van a dar siempre lo mismo. Recordemos que aquí nosotros estamos hablando de comunicación con seres inteligentes que pueden tener distintas reacciones, distintos comportamientos, pero sin embargo el método para poder entenderlos, conocer su condición y poder establecer ese intercambio con ellos, sí se somete a un método científico. Vamos a decir también que para nosotros los espíritas, Dios no es un quién, no es un individuo humanizado. Dios es una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y es infinito en todos sus atributos. Quiere decir esto que es eterno, no tiene un principio y no tendrá fin. Material, es único, es omnipotente, es soberanamente justo y bueno. Ese es el concepto de Dios para nosotros. Asimismo, todo lo que nosotros conocemos que está contenido en el universo, que abarca todos los seres racionales e irracionales, animados e inanimados, son creaciones de Dios. Que más allá del mundo corporal, que es en este caso como nuestro, el planeta Tierra, que tiene espíritus encarnados, nosotros los que estamos en este momento de transmisión,
medio de YouTube y la página de Puntos de Luz, estamos. Y también hay un mundo espiritual, que es la morada de los espíritus no encarnados, o como lo hemos hablado en algún momento, espíritus errantes. También diremos, fundamento de la doctrina, que en el universo existen muchos mundos, es decir, nosotros creemos en la pluralidad de mundos habitados. Dios no ha creado ese cielo en las noches que vemos estrellado, no es simplemente para nuestro deleite y admiración. Cada creación, cada estrella, cada mundo, cada constelación tiene un propósito, y estos mundos están habitados. No necesariamente tiene que ser igual o en las mismas condiciones de la materia como sucede en la Tierra, que es ahí donde todavía diferimos un poco de la ciencia, porque la ciencia está buscando exclusivamente planetas que reúnan las mismas condiciones físico-químicas y ambientales del planeta Tierra. Nosotros en el espiritismo sabemos que la materia puede haber vida en otras condiciones, también con materia condensada y formada de distinta forma. Las leyes de la naturaleza son leyes divinas y Dios es autor. Y estas leyes son las leyes que abarcan las leyes morales y las leyes físicas, las leyes que conocemos, de gravedad, de atracción, todas las leyes que nosotros conocemos. Aquí subrayo esta parte donde donde decimos que el hombre es un espíritu encarnado en un cuerpo material y el perespíritu es un cuerpo semimaterial que une el espíritu al cuerpo material, que este es el tema que con Francisco y Jorge Darío se ha venido hablando las últimas 3 semanas, este trinomio de cuerpo y espíritu, siendo el espíritu el ser inteligente, el cuerpo material es con el cual el espíritu obra para poder generar efectos, y el perespíritu el enlace entre estos dos. También diremos que los espíritus son los seres inteligentes de la creación y constituyen el mundo de los espíritus. Y a diferencia de otras doctrinas espiritualistas, nosotros sabemos que preexiste y sobrevive a todo. También en el espiritismo hemos aprendido que los espíritus son creados simples e ignorantes, sencillos e ignorantes. Y a medida que van avanzando y teniendo experiencias, van adquiriendo bagajes, conquistas, y también cuando nos equivocamos o actuamos en contra, adquirimos algunos débitos que tendremos que reparar. También sabemos que los espíritus reencarnan tantas veces como sean necesarias. No existe un número determinado de encarnaciones para llegar a ser puros. Eso dependerá del camino que escoja cada espíritu. Sabemos que los espíritus siempre evolucionan. No importa que en un momento determinado tengamos experiencias muy negativas, y si lo vemos desde la óptica del día a día, podríamos decir retrocedió. No, sencillamente se está estacionando, pero el espíritu no evoluciona. Tumbamos o no damos crédito a otras doctrinas religiosas donde dice que un ser humano puede reencarnar en un animal, por más majestuoso que éste sea. Ningún animal en el planeta Tierra tiene la superioridad, la perfección que un ser humano. En que los espíritus tienen distintos órganos, hace unos 3-4 meses, y sabemos que existen escalas que definen el espiritismo más que todo para una guía nuestra, pero sí diremos que existen espíritus como es el caso del Maestro Jesús, que es el espíritu puro que conocemos, espíritus buenos, que algunos que hemos conocido como Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, el mismo Nelson Mandela, el mismo Buda, que han estado con nosotros, son espíritus buenos que predomina sobre ellos el bien, y espíritus imperfectos, que son espíritus todavía muy arraigados a la materia y sobre los cuales podríamos hablar. Hemos hablado, es más, hemos dedicado muchas charlas a hablar acerca de esta clasificación de espíritus. Sabemos que los espíritus y los hombres encarnados nos relacionamos y nos comunicamos desde siempre. Y en todas las religiones, en todas las épocas, hay vestigios, hay pruebas que configuran, que demuestran que esa comunicación siempre ha existido. Sabemos que Jesús es el guía y modelo de la humanidad, y que en el evangelio que él dejó, está el derrotero para la evolución segura de todos los hombres. Pero
la práctica de las enseñanzas del Evangelio son las que van a generar el crecimiento, la depuración de todos nosotros. Sabemos que Dios nos dotó de un libre albedrío para obrar y las acciones que hagamos generarán consecuencias positivas o consecuencias que requieran de reparación. Sabemos también que la oración es un acto de adoración a Dios y hace parte de la ley natural. Y la oración siempre, pero siempre mejorará al hombre, ya que aquel que ora con fervor y confianza se fortalece contra las tentaciones del mal. Dicho esto, hermanos, pasaremos a hablar acerca de la vestimenta de los espíritus. ¿Quién de ustedes? Aquí traigo unas imágenes a colación de la película que es basada en el libro Nuestro Hogar, un libro psicografiado por Francisco Cándido Javier, donde el espíritu de André Luis nos habla acerca del mundo espiritual en distintas condiciones. Estas fotos que traemos acá son, como ustedes pueden ver, es la condición de una zona inferior en la cual hay espíritus que están sufriendo, ya que llevaron una vida de vidas efímeras, vidas donde no se preocuparon por su superación moral y sí se enquistaron en alimentar sus propias inferioridades. Como podemos ver acá, vemos a los espíritus que se presentan, aunque pudieran tener ropas que aparentemente son elegantes de época, vemos que las vemos enlodazadas, los vemos a ellos con un mal aspecto, los vemos tristes, los vemos así. Y las personas que me estén escuchando en esta noche y tengan mediunidad, hayan trabajado en un centro espírita y hayan tenido la oportunidad de trabajar en atención a desencarnados, podrán saber que los espíritus se presentan con lujos de detalles en lo que se refiere a sus vestimentas. En estos casos, cuando el espíritu está en estas condiciones, va a presentar un ropaje de este tipo. No importa que sea elegante o no, pero afectado por otras condiciones. Veremos también que hay espíritus, normalmente en el sueño, cuando nos desdoblamos y cuando recientemente, sobre todo, ha habido la desencarnación de un ser querido, ese ser querido muchas veces se presenta a nosotros, a nuestros familiares, y lo vemos con la ropa que solía utilizar. Algunas veces con el paso del tiempo los vemos un poco más rejuvenecidos, pero siempre se presentan a nosotros portando ropajes, si tenían un bastón, si tenían alguna profesión como una profesión militar, se presentan con todo este ropaje para demostrarnos una vez más que son ellos los que están hablando y no es una persona parecida, como este ejemplo. Aquí traemos dos ejemplos de cómo se pueden presentar hacia nosotros. Veremos también que hay espíritus que cuando han tenido vidas que les han marcado, han influenciado fuertemente tendencias religiosas, es muy común que se presenten con túnicas, pero a pesar de que se presentan con túnicas, podemos ver en la parte izquierda una imagen un poco siniestra que puede ser, aunque lo vemos con una túnica, sabemos que está relacionado con lo religioso, puede ser un espíritu con una condición moral inferior que se presenta hacia nosotros, lo que denominamos un obsesor o un espíritu que quiere perturbar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Pero del otro lado también podemos ver un espíritu que, a pesar que su ropa es oscuro, que es una tónica, que se ve muy humilde, lo que nos transmite es una sensación de tranquilidad y regocijo. Y también podemos ver que en el caso de los espíritus superiores que tienen un grado moral más alto, podremos ver que se presentan de una manera mucho más sutil, con ropajes mucho más tenues, mucho más etéreos, que irradian luz y que en el caso de religiones donde se habla de ángeles, esa misma irradiación de luz, la luz que emana de ellos, esa energía que emana, muchas veces es asimilada a alas, y por eso se habla de ángeles, de estas figuras angelicales, cuando sabemos que es energía que está irradiando. Bueno, dicho esto, ya podremos entrar en el tema técnico de saber cómo los espíritus, por qué los espíritus pueden presentar todas estas condiciones tan particulares, todas estas características tan específicas cuando se nos presentan a nosotros. Entonces hablaremos que en el libro de los mediums, en el capítulo 8, que hace parte del laboratorio del mundo invisible, hablaremos de los trajes de los espíritus y encontraremos en los ítems 128 y 129 una entrevista que se le hace al espíritu de San Luis. Y
básicamente, en este momento Kardec y su equipo de trabajo le pregunta al espíritu de San Luis cosas como si un espíritu, ¿cómo hace un espíritu para poder tener un ropaje? ¿Por qué los detalles? ¿Será que ese espíritu, será que hay un doble etéreo en ese mundo espiritual? ¿Será que es una imaginación? ¿Será que lo fabricaron? Y el espíritu de San Luis, a través de esa entrevista, le va aclarando a Kardec que básicamente esto se presenta, como lo hemos venido hablando en otras charlas, por tres elementos fundamentales. Recordemos que para los espíritus el pensamiento lo es todo. Y entonces el pensamiento, pues nosotros lo que pensamos lo materializamos. Eso sucede aquí en el plano espiritual, en el plano encarnado, en el plano terrenal. Si yo todo el tiempo estoy pensando, está lloviendo, está frío, me voy a enfermar, me va a dar gripa, tengámoslo por seguro que nos va a dar gripa. Ahí podemos ver un ejemplo tangible de cómo nosotros nos predisponemos a través de nuestra mente para que nos sucedan cosas positivas o nos sucedan cosas negativas. Entonces el pensamiento es una de las condiciones para esta situación. La segunda es la voluntad, como lo hablábamos en su momento en el tema de las curaciones, que también lo discutimos aquí hace unas 2-3 semanas. El pensamiento sumado a la voluntad imprimen a ese deseo una potencia, ¿sí? Y con esos dos deseos y haciendo el espíritu uso del principio material, que es el concepto que trabajamos las últimas 2 semanas, combinando estas tres situaciones, se pueden generar los efectos que deseamos sobre la impresión como nos queremos ver si fuéramos espíritus. Entonces el espíritu se puede, con estas tres condiciones, puede obrar sobre la materia para mostrar su ropaje, pero también sobre el mismo periespíritu para mostrarte más joven, ¿no? Mostrarse sano, mostrarse enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, hablaremos que de esta síntesis que hemos hablado, diremos lo siguiente. El espíritu obra sobre la materia. Y para esto toma el elemento cósmico universal, los elementos necesarios para formar objetos, dentro de estos la vestimenta, a su gusto, y puede dar la modificación que sea. La siguiente conclusión que nos trae el maestro Kardec es que puede igualmente operar sobre la materia elemental por su voluntad, como lo habíamos hablado, haciendo una transformación íntima que le da esas propiedades determinadas. Dice que esta naturaleza es una facultad inherente a la naturaleza de cada espíritu. No es un don, no es un regalo, no es un atributo, es una facultad. Así como la mediunidad también es una facultad, o no es un don. También sabemos que dependiendo del grado evolutivo del espíritu, lo podrá hacer de una manera consciente para que sea algo más especializado y que genere un aporte, o podrá hacerlo de manera instintiva, inconsciente, y el espíritu no va a decir quiero tener esto, quiero tener lo otro, sino sencillamente se va a presentar como él mentalmente esté más impresionado o de la figura que él mismo creía que proyectaba a los demás. También el maestro Kardec concluye que los objetos formados por el espíritu tienen una existencia temporal, la cual está subordinada a su voluntad o a la necesidad, y puede hacerlos o deshacerlos a su gusto. Por eso es que nosotros, hermanos, los que en algún momento nos hemos encontrado con un espíritu, sea en la condición que sea, en el sueño o en la vigilia, veremos que el espíritu se presenta de una manera fugaz, ¿sí? Y las condiciones que nos generó, las cosas que nos mostró, incluso los olores que nos puede llegar a transmitir, son muy sutiles y muy efímeros. También podemos decir que los objetos en ciertos casos pueden tener apariencia de realidad y ser momentáneamente visibles e incluso tangibles, pero como lo hemos visto, es momentáneo. Por último, una conclusión muy importante es que en todos estos casos hay formación, pero no creación. En ningún momento crea, está dando formación, haciendo uso de los elementos, del elemento material, apoyado en su voluntad y apoyado en el pensamiento. Bueno,
Dicho esta parte técnica, hermanos, yo sé que lo estamos hablando por primera vez y por efectos del tiempo lo estamos avanzando de una manera muy rápida, pero quiero traerles, como siempre, un ejemplo de cómo esta parte técnica obra. Entonces les quiero hablar acerca del libro Obreros de la Vida Eterna, un libro psicografiado. Obreros de la Vida Eterna, un libro psicografiado por Francisco Cándido Javier, dictado por André Luis. Y en el capítulo 3, nosotros, que se llama El Sublime Visitante, se habla que André Luis va junto con un equipo de trabajo, van a venir a zonas muy deprimidas, espirituales del planeta Tierra, donde hay espíritus sufrientes que se han equivocado, pero que muchos de ellos tienen la intención ya están arrepentidos y quieren empezar a reparar, quieren desvincularse de ese estado en el que se encuentran, pero por sí solos no pueden. Entonces la ayuda espiritual serán por misioneros que irán a ayudarlos a salir de esas zonas y llevarlos a lugares donde empiece su recuperación moral espiritual. Entonces, antes de partir André Luis con su equipo de trabajo, llegan donde el director de la institución que lidera este tipo de trabajos, y en este caso este instructor se llama Cornelio, el cual les dirá que para poder ir al mundo espiritual van a tener la bendición de recibir la visita de un espíritu de condiciones muy puras, que viene de un plano muy superior, pero que dadas sus condiciones y que hace mucho tiempo no hace uso de la materia tan densa y tan pesada como la que tenemos en el planeta Tierra, e incluso en el halo espiritual que rodea nuestro planeta Tierra, necesita de la colaboración de estos trabajadores, para poder materializarse, presentarse y dar las recomendaciones necesarias. Para esto, el instructor Cornelio escoge a un grupo muy pequeño de trabajadores y les pone un lienzo, dice la lectura, análoga a lo que sería un vidrio, a un cristal, y les dice: en este lienzo ustedes con su pensamiento me van a ayudar a conformar un paisaje que va a servir de lugar para que el espíritu pueda hacer su trabajo y presentarse ante nosotros. Y a cada uno de estos trabajadores les da una labor. Unos tienen que formar el pasto, otros van a formar un árbol, pero el trabajo es tan especializado que un grupo de espíritus va a pensar, va a imaginar, va a darle forma a las raíces, otros al tronco y otros al follaje, otros a las montañas, al verde, y así. André tenía la labor de todo lo que era el pasto. Y traigo un extracto de la lectura que les voy a pedir que me disculpen por traerla y leerla textualmente, pero quiero que ustedes vean en esta parte, podrán corroborar lo que hemos hablado anteriormente, donde André les dice, una vez él está haciendo su trabajo mental para poder materializar su pensamiento en este lienzo, y él dice: sentí, bajo la presión del propio esfuerzo, que mi mente se dislocaba en dirección al gabinete de cristal, o sea, el lienzo, donde creí entrar, colocando porciones de hierba junto al diseño del lago que debería surgir. Luego dice: utilizando las vigorosas energías de la imaginación, recordé la especie de planta que deseaba en aquella creación temporal, trayéndola del pasado terrestre hacia aquella hora sublime. Estructuré los detalles de las raíces, las hojas y flores, y trabajé intensamente en la intimidad de mí mismo, reviviendo el recuerdo y fijándole el cuadro con toda fidelidad posible. Sin embargo, como vemos acá, André está utilizando su pensamiento y está trabajando con su voluntad intensamente para lograr eso. Pero él, en un momento, como era la primera vez que lo hacía, él abre los ojos y se asoma a ver cómo va su creación. Se desconcentra. Y en ese momento, cuando ve el lienzo, ve que faltan muchos detalles, y el espíritu Cornelio le pide que se concentre, que no se desvíe de su trabajo y que reúna más fuerzas para poder perfeccionar, porque no era suficiente el trabajo para que se presentara aquel espíritu sublime. Y dice, subrayo en rojo, dice André, que en ese entonces dice: procuré imprimir más energía a mi creación mental
y con mayor presteza busqué colocar pequeñas flores en el humilde ramaje, recordando mis funciones de jardinero en el hogar, en el amado hogar que había dejado en la tierra. Vemos cómo él recordó más, metió más esfuerzo, imprimió más deseo a esa voluntad de generación del paisaje. Y dice, oré, pedí a Jesús que me enseñase a cumplir el deber de los que deseaban la bendición de su divino amor en aquel santuario. Y cuando la notificación sonó nuevamente, confieso que lloré. Vemos que estaba muy sensibilizado y cada vez su voluntad se hacía más fuerte para la formación en aquel lienzo que es el elemento material que se iba modificando y combinando su pensamiento, su deseo y su voluntad. Finalmente decía, el árbol se había cubierto de abundante follaje y la vegetación de singular hermosura contemplaba el cuadro que me pareció digno de un primoroso artista de la tierra. Después de esto, nos dice que los demás espíritus que trabajaban con él, los demás misioneros, iban logrando los mismos efectos. Y es cuando Cornelio, en ese momento, hace una oración para terminar de sensibilizar y equilibrar las fuerzas de todos para la llegada de aquel espíritu que venía de ese mundo superior espiritual. Y nos dice que después de esa oración, dice, en este instante, bajo nuestros ojos atónitos, alguien apareció en el gabinete entre la vegetación y el cielo. Parecía un sacerdote de un culto desconocido, con una túnica de lirios. Notemos aquí el detalle de cómo nos mostraba que este espíritu se materializaba, mostrando, sin mostrar una tendencia religiosa, mostraba que su condición era moral, que su condición era principalmente el desarrollo moral y que la túnica, una túnica adornada con lirios, mostraba su sutileza. Decía que tenía un rostro simpático de anciano, se presentaba mayor, a pesar de que es un espíritu que hace mucho tiempo no habitaba en la tierra. Y nosotros sabemos que nuestro estado actual espiritual, las canas las asociamos a sabiduría, a conocimiento, a experticia. Por eso a lo mejor se presentó en esta forma. Y decía que estaba rodeado de una luz indescriptible. Se le veía solo la parte superior y le parecía que sus miembros inferiores se ocultaban naturalmente entre aquel follaje. Sin embargo, decía que sus manos y sus brazos se revelaban todos los detalles anatómicos, porque la diestra nos bendecía en un gesto amplio, manteniendo en la otra mano un pequeño rollo de pergaminos brillantes, dejándonos percibir un dorado cordón atado a la cintura. Podemos ver que en ese momento el espíritu se presentó con el nombre de Asclepios, pero podemos ver, hermanos, acá todos los detalles que André Luis nos presenta de las características de la formación del paisaje y de la formación del espíritu, de sus características físicas, del ropaje que traía, de los accesorios, de los colores, de la luz, de la sutileza. Entonces podemos ver, este es un libro muy apasionante, es un libro hermoso. Incluso en el capítulo 9 se hace alusión a otra presentación muy característica, muy específica de un espíritu superior. No lo traemos, pero la invitación es a que leamos esta obra complementaria para que podamos terminar de comprender estos aspectos técnicos que hemos presentado hoy y podamos entender de esta forma que cómo se forma el ropaje y los objetos que acompañan a los espíritus, número uno, y número dos, por qué, como lo pudimos ver en la noche de hoy, por qué los espíritus tienen ropajes diferentes, lo cual está, sabemos, muy asociado, en conclusión, a su pensamiento y a la proyección que el espíritu tiene de sí mismo sobre otras personas. Entonces, de esta forma, daríamos, digamos, ya vendríamos a hacer una conversación y revisar aspectos que se hayan podido quedar. Agradecemos si hay algún tipo de pregunta, de aporte, que pueda enriquecer la charla de la noche de hoy. Bueno, Juan Camilo, yo creo que es supremamente ilustrativo lo que has hecho en la noche de hoy, pero que hay muchas preguntas que son muy interesantes. Yo lo que he logrado captar en la descripción que tú nos haces es que influye la voluntad, influye el pensamiento, pero ¿por qué la vestimenta es tan diferente
en los espíritus bajos que en los espíritus elevados. Porque es que algo muy interesante es que los espíritus elevados se muestran irradiados, ¿sí? Pues ahí es donde salen las coronitas, las aureolas, todo ese tipo de cosas, y las alitas que aparecen atrás en las personalidades. Eso tiene algún sentido. Mira aquí, para que tomes tu gramática. Hermanos, como ustedes saben, yo vivo en zona tropical y hace mucho tiempo no estaba en Bogotá y no sé cómo hacen aquí para vivir con este frío tan terrible. Bueno, pues así es. Decíamos entonces que las vestimentas de los espíritus son diferentes de acuerdo a su condición. Y yo reflexionaba una cosa, también en el mundo material pasa lo mismo, ¿no? En el mundo material, pues, se tiene la gente que descuida su presentación personal en virtud de su condición anímica, sobre todo, en virtud de su condición moral, en fin. Casi que uno en el mundo material uno dice, uy, qué persona tan mal encarada, ¿no? Así es. Todos tenemos, pues, el mismo diseño, pero digamos, el aura que irradia cada quien es diferente. Eso nos quería decir que habría algunas cosas que son propias de la voluntad, ¿sí? Son propias del pensamiento, pero hay unos rasgos de indumentaria que son propios de la condición y la elevación del espíritu. Eso es bien importante, ¿no? Se lee en el Evangelio cuando se hace referencia a Jesús de Nazaret, el que sus ropajes brillaban, ¿no es cierto? Y era una tela normal, común y corriente, pero era él que imprimía ese brillo, esa calidez. Y yo creo que eso se ve también en las personas en la medida en que alguien puede estar muy humildemente vestido, pero en virtud de su condición moral, a su presencia, nos impacta muy positivamente. Podemos ver el caso a mí se me venía mientras hablabas dos casos muy concretos. La Madre Teresa de Calcuta. Sí. Ella cuando sale de su orden religiosa y empieza a hacer este trabajo misionero, ella escogió la tela más económica, era realmente retazos. En la biografía dice que ella escogió los retazos de una tela. Y vemos que esta tela, cuando nosotros la vemos y cuando se ve una misionera que pertenece a esa orden, esa tela irradia, transmite muchas cosas, le transmite a uno, lo enternece, baja cualquier predisposición y a uno inmediatamente a la mente, con solo ver a esa misionera, uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ayudo? Yo hace unos 3 años, en la ciudad de Cartagena, a mi trabajo llegaron 2 misioneras de Calcuta buscando ayuda para unos equipos para poder hacer unas obras de limpieza en un barrio muy peligroso en el que ellas tenían su institución de ayuda. Nosotros, todos los servicios, naturalmente, éramos una empresa con ánimo de lucro. Claro. Nosotros, cuando ellas llegaron, yo necesito que me ayude a esto, y nosotros venimos a que nos ayuden, venimos con la ayuda de Dios. Ellas llegaron a la oficina y todas las personas que estábamos involucrados no preguntamos nada, desde el gerente general a todos los operativos, dijimos, ayudemos. Y se nos olvidó el ánimo de lucro, se nos olvidó todo, y nuestra única intención, solo con la presencia de estas misioneras, con verlas. Entonces se da uno cuenta cómo un legado que nos dejó un espíritu muy benevolente, hoy por hoy en las personas que siguen su camino, siguen transmitiendo con su sola presencia y esa energía que ellos imprimen, porque están en esa misma sintonía, le transmiten a las demás personas eso, ¿no? Hay una anécdota muy linda, por cierto, de la Madre Teresa de Calcuta con la princesa Diana, que tiene que ver con el tema de la indumentaria. Relata la historia que la princesa Diana, pues, buscando como tema de conversación con la Madre Teresa, le dice, madre, yo he visto que tanto usted como las hermanas de esta congregación, pues tienen una indumentaria muy, muy sencilla, ¿no? ¿No han pensado ustedes en cambiar y mejorar esa situación? Entonces la Madre Teresa le dice, es que si nosotros vistiéramos como usted,
tendríamos que pensar a cuántas familias y a cuántos seres humanos podríamos ayudar con el valor de un vestido suyo. ¿Sí? Desde ahí el trasfondo es la parte espiritual. Ahí es ¿no? donde se hace grande, porque es consciente de todo lo que puede ayudar con los recursos materiales si lleva una vida sencilla. Sí. Se hace grande. Me hiciste acordar también de un ejemplo que una vez Gandhi iba con una persona, se iba a montar a un bus, a un tren, perdón, y corriendo detrás del tren para poder montarse, Gandhi perdió un zapato y él se logra montar a ese tren. Y la reacción de Gandhi inmediatamente fue quitarse el zapato y tirarlo rápidamente, que llegara lo más cerca al zapato que había perdido en la carrera. Y la persona que estaba con él dijo, ¿qué hizo? Ahora sí se quedó completamente descalzo. Y dijo, no, a mí un zapato no me sirve para nada, pero si yo boto el otro, a alguien le va a servir. Y encuentra el par. Y encuentra el par y le sirva. Entonces se da uno cuenta que ellos con su sencillez se hacían muy grandes y daban ejemplos muy grandes. Vemos que los espíritus, entre más moralmente son superiores, su vestimenta cada vez es más sutil. Y se hace tan sutil que la luz de la energía que ellos irradian, que es la energía que nos termina sensibilizando y conmoviendo cuando tenemos la bendición, la oportunidad de que ese espíritu superior se nos presente, predomina sobre su mismo ropaje. De acuerdo. Y esa luz que irradia, porque normalmente sale de este centro, la energía sale de este centro y proyecta a todos los demás, se va abriendo. Y todas las lecturas que nosotros podemos ver, cristianas, católicas, el mismo Corán, el hinduismo, dicen que la luz, a medida que se va disipando, se van formando unos gránulos que parecen haces de oro y que se van abriendo de manera lateral. Y esa manera lateral, esto que estoy haciendo en este momento, termina formando un efecto de alas. Claro. Que es lo que las personas, los religiosos más apasionados que tienen la concepción de ángeles, hacen la representación de las alas. Los espíritus que presentan la famosa aureola son espíritus, por ejemplo, el caso de San Luis que lo citamos hoy, son espíritus que fueron muy estudiosos, son espíritus que transmitieron muchos mensajes. Y el centro energético del cual hablamos hace 8 días, que domina el pensamiento y las sensaciones superiores, está acá. El coronario. Y por eso cuando este se expande, genera esta situación, este efecto, que es el que plasmaron los artistas que pudieron percibir eso. Entonces vemos que dependiendo de la naturaleza que prima sobre el espíritu, su energía se proyecta de distintas formas. Cuando nosotros damos amor, cuando vamos a vibraciones en un centro, a tarea de vibraciones en un centro espírita, los directores de la tarea nos piden que vibremos. Y esa energía que vibra de nosotros, que sale de nuestro centro cardíaco, sale de acá y se abre. Y la canalizamos cuando un pasista está recibiendo apoyo del mundo espiritual para poder transmitir ese magnetismo mixto que lo hemos hablado en otras reuniones a la persona que va a recibir el tratamiento, la energía llega por acá. Entonces vemos cómo va variando el tema de las energías. Y asimismo, el espíritu, por eso, entre más superior, menos importancia le da a su vestimenta, lo hace muchas veces más por las convenciones de las personas a las que se va a presentar, porque si no se presentaría como un rayo de luz, como en el caso de espíritus muy superiores, que la gente dice, vimos un rayo de luz. Y mientras que los espíritus que estamos todavía muy arraigados al planeta Tierra, que estamos todavía muy materializados, que todavía sufrimos cuando desencarnamos, decimos qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mis pertenencias, no hice testamento, ellos se presentan todavía como solían vestirse. Y su ropaje, si bien puede tener detalles, eso lo hacen para demostrarle a su familia que todavía están. Y porque todavía demuestra que están muy materializados, muy arraigados a la Tierra. Y por eso la necesidad de ellos de mostrar los detalles, si tienen relojes, si tienen cadenas, si tienen medallas. Y por eso se presentan así. Entonces lo que nos muestra es que es un espíritu en una condición vibracional muy afín a los espíritus como somos nosotros, todavía imperfectos, donde todavía nosotros predomina o pesa más la materia sobre los goces espirituales. La física contemporánea ha logrado ya articular algunos conocimientos en torno a este tipo de manejos energéticos y manejos fluídicos que todavía los seres humanos no tenemos mucha claridad. Pero
Lo interesante de la doctrina espírita es que nos deja precisamente esa claridad, ese mensaje en donde se nos muestra a través de todos los medios con evidencias ciertas que la vida en el mundo espiritual tiene otras características, otro manejo, tiene otras energías que se manejan y se tienen otras facultades que seguramente temporalmente perdemos cuando estamos encarnados, pero cuando volvemos al mundo espiritual, pues volvemos a nuestra condición. Me queda realmente una inquietud interesantísima de poder analizar qué pasa con mi vestimenta, qué pasa con mi energía cuando yo regreso al mundo espiritual, dependiendo de cómo me he portado en esa encarnación. Entonces, si en esa encarnación fui una persona con grandes dificultades, que actuó mal, que se equivocó en muchas cosas y que en lugar de avanzar se estancó, pues seguramente que eso se va a reflejar en mi condición espiritual, porque es el estado de mi espíritu. Y de igual manera que si yo me comporto muy bien, si yo hago la tarea bien hecha, si hago el curso bien hecho, pues voy a llegar en otra condición al mundo espiritual. Lo que me lleva a concluir algo muy interesante, que ya lo habíamos visto en lecciones anteriores, y es que la condición periespiritual es altamente dinámica, es moldeable, que dependiendo del estado en que nos encontremos, pues podrá tomar tonalidades diferentes, versatilidades diferentes, las aplicaciones de esas características de las cuales hablábamos en sesiones anteriores, pues van a ser diferentes. Y eso nos llevaría a preguntar entonces, ¿en qué condiciones vamos a volver cuando volvamos al mundo espiritual? ¿Cómo será nuestro perispíritu? ¿Más brillante, más opaco? ¿Habremos avanzado en nuestro proceso evolutivo? ¿O tendremos que repensar nuevamente la situación? Pero hay algo muy lindo, y es que irremediablemente estamos predestinados a tener la mejor vestimenta. Algún día llegaremos a ser espíritus radiantes, luminosos, con la mejor indumentaria, y ya la facultad, digamos, de la voluntad de quererme formar de determinada manera no va a contar, sino que inherentemente a mi condición, así va a ser mi condición también, mi vestimenta en el plano espiritual. Así es. Respecto a lo que tú decías, recordemos lo que los espíritus siempre nos insisten. El pensamiento lo es todo. El ejercicio aquí que nos tenemos que hacer es en este momento, nosotros cómo pasamos los días. Estamos angustiados, los pasamos pensando en qué tipo de necesidades. Estamos pensando en las necesidades materiales, estamos pensando en que tengo miedo a morirme, estoy pensando por qué estoy solo y nadie me ama, y nuestra mente está dando vueltas sobre eso que no tenemos y sufriendo por querer tenerlos. Eso nos va a denotar claramente que estamos muy arraigados a la vida acá en el planeta Tierra, que nos genera sufrimiento, nos genera desequilibrio porque nos sentimos tristes, agobiados. Y recordemos que la materia es tan densa que opaca mucho lo que realmente somos a nivel espiritual. Cuando perdamos esta carne, este cuerpo, esos sentimientos se van a maximizar y eso nos va a dar una idea muy clara de cómo nos vamos a sentir. Y de cómo somos realmente. Y de cómo somos realmente. Pero si nosotros aprendemos a disfrutar cada vez más y a dar la vuelta a estas situaciones y a decir, si esto no lo tengo es porque Dios considera que no lo necesito. Si yo me encuentro solo, ¿por qué es? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Será que necesito conocerme más? ¿Será que necesito cambiar aspectos míos para poderme rodear de otras personas? ¿Será que el no tener dinero o el dinero que me gustaría tener es un castigo o realmente es una bendición porque me podría hacer daño? Y cuando modificamos eso y empezamos a sentir esa alegría y esa certeza de que Dios está obrando en nosotros para lo que más nos conviene, que es lo que enseña nuestra doctrina, cambia y dejamos de preocuparnos. Claro, siempre va a estar latente porque estamos en un mundo donde necesitan
recursos materiales, pero ya el sufrimiento no va a estar ahí y vamos a tener en el fondo la certeza de que vamos a tener lo que necesitamos para estar bien. Y esa sensación nos genera dentro de nosotros cierto júbilo, cierta tranquilidad, cierta paz. Y eso también denota. Y se va a reflejar en la vestimenta. En lo que nosotros le irradiamos a los demás. A veces uno llega a la oficina y la gente le dice a uno, ¿qué trae? ¿Qué tiene? ¿Usted está enfermo? ¿Qué le pasó? ¿Pasó algo? Nada más con verlo a uno, porque es lo que uno irradia. O también cuando uno se llega muy contento, ¿no? También, sí, también. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy ha sido realmente muy agradable. Nos abre una compuerta maravillosa que deja muchas inquietudes. Hoy hemos trabajado mucho sobre este tema que seguramente lo vamos a encontrar o bien en el libro de los espíritus, en el ítem 100, o lo vamos a encontrar también en el libro de los medios. ¿Sí? Desde el ítem 128 en adelante. En adelante. Bueno, 128 del libro de los medios, el ítem 100, en el libro de los espíritus. Pero en términos generales, ¿qué es lo más valioso para poder entender esto e irlo hilando? Es ser juicioso en el estudio permanente. No es leer el libro, es estudiar el libro. No es estudiar determinada lectura, no, es hacer como hemos venido haciendo a lo largo de todos estos tiempos, el es del estudio sistematizado de la doctrina espírita, es darle cierta continuidad, y como hemos hecho en todas estas sesiones, pues primero viene el contenido doctrinario, lo miramos, lo analizamos, miramos casos, nos complementamos con otras lecturas, pero sobre todo cuestionamos, indagamos, sobre todo tratamos de absolver las preguntas que de allí surgen, y sobre todo establecemos el paralelo con nuestra vida corporal. Y esa es la manera como realmente progresamos en el conocimiento de la doctrina espiritual. Y como lo decía, uno de los fundamentos, en el Evangelio según el Espiritismo, que es el tercer libro de la codificación, se encuentra toda la moral que nos trajo el Maestro Jesús. Y nuevamente viene acá, no es leer y analizar e idealizar, es que tenemos que ser buenos, tenemos que perdonar, no. Es ver cómo nuestras vidas, personas que nos han hecho daño, que nos han afectado, logramos perdonarlas. Y cómo en carne propia podemos superar una situación dolorosa por intermedio del amor y del perdón real. Entonces, ese ejercicio es más duro. Ese ejercicio, cuando nos toca en carne propia, se hace duro, y ahí es donde nos damos cuenta qué tanto estamos viviendo la doctrina y qué tanto la doctrina ha hecho por nosotros y si nosotros la hemos entendido realmente. Bueno, muy bien. Mis hermanos queridos, el tiempo lamentablemente se termina, y entonces ahora yo quiero invitarlos a que, para empezar a reflexionar durante toda esta semana sobre el tema que hemos venido trabajando en la noche de hoy, hagamos una breve oración. Les quiero invitar a que nos dispongamos nuevamente, anímicamente, cerremos nuestros ojos, pongamos en nuestra mente la imagen del Maestro Jesús de Nazaret y digámosle a nuestro Padre Creador, la inteligencia suprema, el principio de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por haber podido estar aquí hoy a través de esta tecnología para poder llegar al mundo y poder hacer que la doctrina de los espíritus sea conocida. Damos gracias infinitas al Maestro Jesús por habernos legado ese esfuerzo enorme que hizo para llegar hasta nosotros, para dejarnos la doctrina del amor, para dejarnos la evidencia de lo que es nuestra aspiración máxima como guía y modelo para toda la humanidad. Damos gracias igualmente a los espíritus guías del Centro de Estudios Puntos de Luz, acompañado, inspirado en esta noche, por habernos dado la posibilidad de aplicar estas herramientas tecnológicas al mundo entero. Damos gracias a todos los seres iluminados de la tierra que nos han acompañado, y a todos los que han estado con nosotros en la noche de hoy,
por habernos acompañado. Te pedimos, Señor, la paz para el mundo, que llegue hasta ti la indulgencia y la benevolencia, que aprendamos a ejercer la caridad como Jesús nos lo enseñó, que seamos indulgentes con todos, que seamos capaces de perdonar, que seamos capaces de amar intensamente y que algún día podamos estar más cerca de Dios. Mil y mil gracias, mis queridos hermanos. Esperamos que las enseñanzas que hoy hemos tenido nos acompañen y nos fortalezcan para el camino de la vida en los días siguientes. Estaremos con ustedes el próximo jueves a las 9 de la noche, hora de Colombia, y los correspondientes usos horarios en las diferentes partes del mundo. Dios les bendiga.